Sí, teníamos un problema aquí con nuestro micrófono. Al parecer no se estaba escuchando. Nuevamente, pues repetimos, ¿no? Como les decía, aquí esta es la clase 2. Aquí tendremos dos temas muy importantes que profundizaremos. Eh, son, esta vez solamente son dos temas, pero los trataremos de explicar lo más que se pueda para que sean entendibles. Eh, Bueno, esperamos. Parece que se van conectando algunos más. Y vamos a. Les comentaba que en nuestro canal, en un futuro, sacaremos un curso totalmente gratis que se llama EcoHuerto 2. Esto debido a que he visto que en el grupo de WhatsApp, han ido compartiendo ya varios trabajos excelentes. Se ve que se han enfocado muy bien en este tipo de temas y, y es por eso que sacaremos EcoHuerto 2. Este curso va especializado para todas aquellas personas que ya han avanzado en estos temas, que ya conocen, ya saben qué es los tipos de plantas, las familias que hoy conoceremos aquí, las familias de plantas, nombres científicos, asociaciones, nutrición, aprendemos la nutrición foliar. Pero por ahorita nuestro curso va enfocado a aquellas personas que están iniciando, a aquellos que quieren nuevamente conocer cosas que tal vez ya son expertos, pero hay cosas que tal vez no conocían, no, o enriquecer nada más. Entonces, iniciamos, comentamos ahí quiénes son expertos y quiénes van iniciando. Bueno, nuestro tema dice, ¿qué materiales necesitamos? Cada vez que nuestras condiciones económicas nos permitan, podremos ir incorporando herramientas más tecnificadas a la agricultura tradicional. Estas pueden ser plantas, asadones, carretillas y entre otras herramientas, regaderas, mangueras de sistema de riego por goteo, microaspersores, entre otras cosas, ¿no? Además necesitaremos un sustrato. Va a ser tierra, un abono orgánico, puede ser tepecil, parlita, dependiendo a las zonas donde vivamos, ¿no? A veces es fácil encontrar distintos materiales que nos pueden ayudar a hacer nuestros sustratos. A veces los podemos comprar y esto va a depender, ¿no?, del tipo de huerto que elijamos. Recordemos que en la primera clase vimos los tipos de huerto. Ok, ¿qué sembrar en el huerto? Y esto es muy importante analizarlo porque a veces tenemos problemas ya una vez que nuestro huerto va progresando, se nos presentan problemas de que tal vez no era en la estación del año adecuada, tal vez las condiciones del clima no nos permiten, sembramos tal vez plantas de clima de verano, en esta época que ya nos acercamos más al invierno, a veces hasta ahorita ponemos nuestros almárcigos de tomates, de pimientos, de calabacines y los vamos a sembrar en una zona que tiene exposición al frío o al sol. Digo, en algunos lugares, ejemplo aquí en México, en la zona donde yo me encuentro, suelen llegar a temperaturas cercanas a cero y suele llegar a lo que se le conoce como una helada, que simplemente es en las mañanas las concentraciones de humedad son tan altas de 90% y las temperaturas suelen bajar mucho que llega a congelarse el agua que se encuentra sobre las plantas y termina quemándonoslas. Entonces es importante conocer qué vamos a sembrar. Para decidir qué sembrar, lo recomendable es hacer un balance entre las hortalizas que más consumimos en nuestra dieta, las que se dan en nuestro clima y aquellas que son más fáciles de cultivar. Esto para que podamos empezar a tener un pequeño ahorro.
No perdamos tiempo cultivando algo ajeno a nuestra región. Esto es muy importante porque a veces nuestras condiciones climáticas de todo el año no, no nos permiten, ¿no? Y entonces a veces queremos sembrar plantas que no son de nuestra región, que no se apropian, y tardamos tiempo y gastamos agua y nutrientes de abonos, este, tratando de cultivar una planta que posiblemente no va a tener los resultados que esperábamos, o simplemente se va a presentar muchas enfermedades y entre otros, ¿no? Ese sentido es muy importante saber qué tipos de plantas y cultivos para poder comenzar nuestro huerto. Y ahora eso es lo que sigue. Vamos a conocer los tipos de plantas. Y estas principalmente son tres. Las hortalizas, tenemos las aromáticas y tenemos las medicinales. Ya conoceremos cuáles son y continuamos. Bueno, las hortalizas. Y esta se trata del grupo popular de plantas que engloba las verduras, las legumbres y los frutos o raíces de algunas plantas herbáceas. A continuación, las principales hortalizas según la familia botánica a la que pertenecen estos grupos. Ok, la mayoría de ustedes tal vez, ¿no? Los que ya estamos avanzados, conocemos o sabemos que las plantas se clasifican en familias. Y hay quienes se les hace nuevo, quienes están iniciando, qué bueno que estamos tomando este curso, porque vamos a conocer perfectamente cómo se relacionan las plantas. Y cuando alguien nos pregunte qué estamos sembrando en nuestro huerto, qué plantas estas, nosotros tenemos esa facilidad de explicarles y conocemos. Y también nos ayuda a poder identificarlas, ¿no? Y aquí nos dicen que una de ellas es la lirácea. En esta se encuentran los ajos y las cebollas principalmente, ¿no? Como las hortalizas más comunes. Tenemos los ajos, las cebollas, los puerros, todas esas que se concentran ahí. Lirácea se le conoce porque es principalmente la parte principal de la hortaliza es el bulbo. Se le conoce como bulbo a esa parte que se da bajo la tierra y que es la que nosotros consumimos. Como siguiente tenemos las crucíferas, ¿no? Y en estas se clasifican o se conocen principalmente porque la planta como tal crece en forma de una cruz. Tenemos el ejemplo de la col, la coliflor, los rábanos, el brócoli, entre otros, infinidad de más crucíferas. Yo antes consideraba que más a crucíferas se consideraban la col, la coliflor, el brócoli, ¿no? Pero no, da la casualidad que también el rábano pertenece a esta familia. Y dependiendo a las familias también existen condiciones climáticas que se adaptan muy bien a ellas. Y, por ejemplo, el ajo y la cebolla, claro, hoy en día existen variedades de clima frío, de época, cebollas que se pueden cultivar en verano incluso, que bueno, principalmente de verano, pero a veces se pueden cultivar a finales del invierno, en primavera, y dependiendo, cuando nosotros contamos con una zona como la opción del huerto que vimos en la clase 1, del huerto en invernadero, pues sí se nos amplía toda esa variedad de cultivar, por ejemplo, las crucíferas, que la mayoría de ellas sí resisten al frío. Pero, por ejemplo, en verano, una col se nos sube a floración muy rápidamente, mientras que si controlamos nuestras condiciones, a lo mejor no en el invernadero, pero en una zona con sombra, con semisombra, que nos permitirá obtener coles en verano. Claro, dependiendo de nuestras condiciones climáticas. Pero en mi caso, he podido cultivar casi todas las hortalizas fuera de lo que es su temporada, ¿no? Decimos que las crucíferas suelen producirse tirándole ahí a invierno porque suelen resistir el frío. Claro, esto se hizo porque a veces personas que contamos
condiciones pequeñas para nuestro huerto, pues sí, no, pues tenemos nuestros cultivos de primavera, los de verano, los de otoño, los de invierno. Pero pero sí es posible cultivarlos fuera de tiempo. Tal vez no tenemos los mismos resultados que tendríamos así en las otras temporadas, ¿no? Pero sí, sí suelen ser. Seguimos con las solanáceas. Entre ellas se encuentra el tomate, el chile, la berenjena, la papa, entre otros, ¿no? Que son ese tipo de plantas que se consideran solanáceas. Principalmente les digo, yo hace unos años, antes de que yo me adentrara en este mundo tan fabuloso, no conocía que eran, que se clasificaban por familias, ni que tienen, nombres científicos cada planta, ¿no? Y en cada país se suelen conocer diferentes. Como les comentaba, el tomate, aquí en México, el tomate, bueno, a nivel mundial se conoce como tomate al tomate rojo, al que podemos ver aquí en la imagen. Aquí en la imagen tenemos el tomate rojo. Pero en México a esto se le conoce como jitomate. Tiene otro nombre. Y el tomate le conocemos al que en otros países se le conoce como tomatillo. Aquí en México es tomate verde, tomate de cáscara o simplemente tomate. Ahora seguimos con las cucurbitáceas. Y también, sí, claramente vemos que sí comparten una similitud entre la calabaza, el melón, la sandía, el pepino, entre otros, ¿no? Que comparten esas similitudes de ser plantas rastreras, en algunos casos que se pueden tutorar, que su polinización es la misma, que su tipo de floración es casi la misma, que tienen bejucos, que son guías, que las semillas son muy parecidas, no tan fisiológicamente, pero sí comparten caracteres, ¿no? Y vemos que se le conoce como cucurbitáceas a este tipo de plantas. La calabaza, claro, la calabaza aquí en México la calabaza es la grande, la que se utiliza para dulce. La calabaza pequeña, el calabacín, aquí le conocen como calabacita, en algunos lugares se conoce como auyamas, calabacines, entre otros, ¿no? Zapallos incluso, ¿no? Eh, los melones también se encuentran en esta familia, sí comparten esas similitudes, ¿no? Vemos que también la sandía, y sí, claro, cada uno tirándole a distintas, ¿no? Pero sabemos que estas plantas, las cucurbitáceas, tanto las cucurbitáceas y las solanáceas son más como de verano, porque necesitan condiciones de calor altas, no tanta humedad, pero sí mucha humedad atmosférica, sí humedad en el suelo, pero pero sí comparten esas, ¿no? Que podemos cultivar calabazas, melones, pepinos y sandías en verano y se nos dan perfectamente porque las condiciones del sol son las adecuadas. Temperaturas mayores a 25, incluso a 32, a 35, suelen tolerarlas, mientras que en un clima frío, en la temporada de invierno, condiciones como las que me encuentro aquí, que suelen, ser las temperaturas muy altas, pues no, pues tenemos problemas en una porque no resisten casi el frío, una helada como les digo, inmediatamente se quema, las calabazas simplemente con el frío, ya no crecen las frutas, entre otros, ¿no? Seguimos con las leguminosas. Las leguminosas, ahí encontramos a los frijoles, los garbanzos, los chícharos, las habas, entre otros, ¿no? Todas esas plantas que son procesadas por medio de una vaina y que son un bejuco que se entutora, comparten esas similitudes. Entonces vemos que, que también suelen, claro, aquí hay como que un poquito más de variedad, porque si bien los frijoles, los garbanzos no toleran tanto el frío, pero tenemos el caso de las habas, los chícharos que sí se pueden cultivar en un clima un poco frío. Ahora vienen las quenopodáceas. Y esta familia es muy importante
porque yo antes confundía a la selga, pensaba que esa pertenecía a una crucífera, también incluso la espinaca, consideraba que era una crucífera y que el betabel también compartía similitudes con el rábano, pero no es así. Estos pertenecen a una familia que se le conoce como Quenopodaceae. Ahí pertenece la selga, la espinaca y el betabel. El betabel en otros países se le conoce como remolacha, betárraga, entre otros, ¿no? Y vemos que sí, la selga y el betabel suelen como compartir más una similitud entre ellos mismos. Y también aquí viene otra familia, otra que consideremos que son las umbifelíferas. Y estas, también les digo, consideraba que el apio pertenecía a una crucífera y da la casualidad que no. Estos pertenecen a otra familia y ahí vemos que está el apio, el hinojo, el perejil y la zanahoria. Vemos que hay plantas y sí comparten esas similitudes, ¿no? Las hojas del apio, las del perejil, la de la zanahoria, aquí en México el cilantro, son muy muy parecidas. Cada una, el apio, unas hojas gigantes, el perejil tirándole a esas, pero un poco más pequeñas, y las zanahorias son muy parecidas, pero que son más pequeñas, ¿no? Sus hojas son muy finitas. Y en el caso, pues la zanahoria se consume la parte de la raíz. Ahora vamos a ver las aromáticas. Y estas son plantas que se caracterizan por contener sustancias que generan fuertes aromas, ¿ok? Eso es lo que define a las aromáticas. Plantas que generan aromas que nos traen beneficios, principalmente nos traen beneficios en nuestros huertos. Y es muy importante conocerlas y saberlas asociar, porque estas nos ayudan a repeler insectos. Vemos que las aromáticas son plantas, son fáciles de cultivar e incluso en macetas. Y esta es una opción muy importante para los huertos que mencionamos, los huertos colgantes, los que son los hidropónicos, que son los más, pues son con condiciones de espacio más pequeñas y ahí se nos pueden producir estas plantas, ¿no? Estas son muy útiles en la cocina, principalmente, claro, también como remedios. Y algunas plantas aromáticas que podemos integrar a nuestro huerto son las más conocidas, ¿no? El albahaca, la lavanda, la menta, el cedrón, la hierbabuena, ahí con doble propósito, la cocina, también nos ayuda. El torín, no, ese la verdad aquí en México no lo conocemos. También utilizaban el romero, el citronela, el anís. Aquí en México también, bueno, en la mayoría de los lugares, no sé, también el tomillo son una opción importante porque nos generan aromas que tal vez nos pueden repeler a algunos insectos, pero también en la cocina las utilizamos. El epazote aquí en México, uno de los más utilizados en la cocina, y también son plantas que no necesitan como tantas cuidados en cuestiones de nutrición con los abonos o riegos o condiciones de sol, porque estas suelen adaptarse muy fácilmente. Así que no tendremos problemas como en algunos de unas hortalizas. A continuación tenemos las medicinales. Y se le denomina plantas medicinales aquellas que se pueden utilizar enteras o por partes específicas, ¿no? Pueden ser las flores, las hojas, los frutos, la corteza, los tallos o las raíces. Para tratar enfermedades en las personas, principalmente, ¿no? A dichas plantas se les atribuye propiedades preventivas, paliativas e incluso curativas para ciertas dolencias o enfermedades humanas. Y sí, principalmente, ¿no? Cada una tiene su uso, cada quien conoce su uso, en cada región ya conocen su uso principalmente, ¿no? De la manzanilla, por ejemplo, de la aloe vera, que es la sábila, que es la más conocida a nivel mundial, ¿no? Algunas plantas medicinales que se pueden cultivar en nuestro huerto pues son la mostaza, la caléndula, la sábila o aloe vera,
el diente de león, y incluso sale como mala hierba, pero no es una mala hierba, es una planta que se considera medicinal. Incluso podemos utilizar, también la ventaja que nos atrae polinizadores es muy importante, que a veces esta planta suele nacer sin necesidad de plantarla, de atraer una semilla, a veces nace entre la maleza, y la debemos considerar como medicinal y también benéfica para nuestro huerto, ¿no? Pues la manzanilla, del perejil, el zacate de limón. Ese aquí en México lo conocemos como telimón, claro, en algunas zonas, ¿no? Pero en mi región donde yo me encuentro se le conoce como telimón. Este es un zacate que según tiene un sabor a limón. También está el estafiate, la ruda. Este es muy importante porque tanto medicinal, pues se considera como un repelente de algunos insectos, y podemos utilizarla para hacer infusiones y repelentes para algunos insectos, por ejemplo pulgones. Esta es para repeler, no para matar, pero sí hacemos infusiones de este tipo de plantas. Tenemos la insulina, la hierba maestra, entre otras, ¿no? Cada región conoce sus plantas. Si no, podemos investigar en nuestra localidad cuáles son las plantas medicinales y considerar cuáles podemos utilizar en un futuro y para poder incorporarlas en nuestro huerto, ¿no? La mayoría de las plantas aromáticas y medicinales, como ya lo decimos, ofrece varios beneficios para nuestro huerto, que favorece la polinización, repele organismos patógenos y atrae insectos aliados. Y sí, algunas nos atraen abejas y esto nos ayuda a la polinización, a lo mejor de plantas como las crucíferas, que a veces no cuajan nuestros frutos por falta de polinización, y estas plantas con sus flores tan atractivas hacen que estos insectos lleguen y nos puedan cumplir ese ciclo que se necesita en la planta para poder reproducirse. A continuación vemos los tipos de cultivo. Ahora sí, vimos que existen tipos de huertos, ¿no? Ahora veremos cuáles son los tipos de cultivos. De acuerdo con los requerimientos nutricionales que se tienen, las hortalizas, estas se pueden agrupar en cultivos exigentes, medianamente exigentes y poco exigentes, ¿no? Vemos ahí, nos encontramos ahí sí, aunque pertenezcan a una familia de plantas, pues a veces se encuentran algunas en diferentes. Podemos ver crucíferas que se encuentran en poco exigentes y algunas que se encuentran en muy exigentes. Esta clasificación es relativamente al momento del diseño, pero también es importante para saber con qué tipo de cultivo vamos a iniciar nuestro huerto. Y sí, como lo decía, para planificar nuestro huerto es importante conocer que las plantas se han clasificado en tanto muy exigentes, como poco exigentes, como medianamente exigentes. Vemos que las muy exigentes, estas se consideran muy exigentes, no porque necesiten cuidados pero sí pues necesitamos aportar nutrientes, necesitamos aportar composta. Los nutrientes van de forma de composta, en estiércol, abonos biopreparados, humus de lombriz, entre otros, ¿no? Pero esta sí debe estar, pues bueno, en caso de la composta o en los estiércoles como la gallinaza, el abono de los conejos, de las cabras, pues sí debemos considerar que debe ir en su mayoría parcialmente ya descompuesto para que no nos genere. Bueno, esa es la creencia que se tiene. Nosotros llevamos ya 10 años dedicándonos a esto, y hemos descubierto que a veces el utilizar abonos frescos nos trae algunas ventajas dependiendo de los cultivos. Porque pues como generalmente este tipo de abonos genera calor, los microorganismos que están descomponiendo generan una alta calor, y a veces nos queman las plantas o nos genera una toxicidad por la concentración tan alta de amonio, de nitrógeno.
pero le hemos encontrado usos que se puede utilizar tal vez para en climas fríos o en época de frío. Podemos utilizar este tipo de abonos frescos para acelerar nuestro cultivo. Claro, hay que tener en cuenta distintas condiciones o considerar, porque pues sí, les digo, corremos un riesgo de quemar nuestra planta, de generar alguna toxicidad por un exceso de nutrientes o desequilibrar nuestro pH. Vienen las medianamente exigentes, y estas requieren aportaciones medianas a altas de estiércol o de composta, pero bastante descompuesta para su propia asimilización. Y vemos, bueno, el tema anterior, muy exigentes, pues ahí podríamos considerar a lo mejor a la sandía, al pepino, en las solanáceas, a los tomates, a lo mejor a los pimientos, a lo mejor a las cebollas. Claro, a veces, dependiendo de nuestra tierra, cómo ha sido, qué ha tenido usos antes. Si tenemos un sustrato no hay ningún problema porque se nos va a equilibrar, y a veces si lo compramos pues ya nos viene especificado las condiciones, o preguntamos y más o menos nos dicen que contiene ciertos nutrientes, ¿no? O nos sirve, hay incluso ya que se utilizan especialmente para tomate, dependiendo de nuestro cultivo, pero sí como medianamente exigentes, pues encontramos a lo mejor a las acelgas, encontramos a los rabanitos. Bueno, los rabanitos sí necesitan bastante agua para evitar que se nos agrieten o que se pongan como de un sabor fuerte, ¿no? Esos los consideramos más como exigentes, ¿no? Pero medianamente exigentes sí, las acelgas se adaptan muy bien con que tengan condiciones de abono, con que tengan humedad. Ellas por sus medios crecen rápidamente. Otro ejemplo podría ser tal vez las calabazas, las aoyamas, como lo conocen, pues a veces, o el maíz incluso, pues a veces con que le hagamos una aportación de nutrientes al principio y otra a la mitad del ciclo, ya con eso basta, ¿no? Y luego conocemos a las poco exigentes. Estas se conforman con aportaciones reducidas de composta. En lo general les sirven las aportaciones hechas en cultivos anteriores, ¿no? Y pues en poco exigentes, pues la mayoría vienen siendo las aromáticas y las medicinales. Estas no son tan exigentes en cuanto a nutrientes. Ellas toleran muy bien a las condiciones, se adaptan. Claro, siempre tomando en cuenta que son plantas de nuestra región. Bueno, continuamos ya con lo último, y son los cultivos en clima cálido. Veremos los tres climas, los más comunes, y eso depende de mucho, ¿no? Tenemos los climas cálidos, climas templados. A veces, dependiendo de las condiciones, creo que la mayoría de aquí somos de Latinoamérica, y tenemos condiciones claro, en el hemisferio norte, la época de verano, principalmente en mi región. Yo me encuentro en una zona que tenemos lluvias principalmente en verano, pero pero sí es una zona muy árida. Y está rara porque en invierno sí llegamos a temperaturas muy bajas, con mucho viento. En verano, a pesar de que nos encontramos a una altitud de los 2100 metros sobre el nivel de mar, estamos casi en zona semidesértica. Tenemos una zona de muchos cactus, y pero las condiciones de clima cálido, húmedo, pues varían, porque no está como estable el clima en nuestra región, y por eso nos da como que nos da esa facilidad de cultivar distintos cultivos en épocas que no son las apropiadas de acuerdo a los calendarios de plantación, y entre otros, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Los cultivos de clima cálido, en esto se considera
Se considera clima cálido aquellos que presentan elevados promedios de temperatura anuales superiores a los 18 grados, ¿no? Aquí en nuestras condiciones pues es medio cálido, semidesértico, porque sí, la mayor parte del año son superiores a 18 grados, pero sí hemos llegado a -5. En promedios de invierno sí tenemos temperaturas de 11, de 10, de 9 grados. Hemos amanecido a 4 grados. Y pues debemos considerar ciertos aspectos a la hora de plantar nuestros huertos desde ahorita, porque al final no, la mayoría de cultivos no salen antes de las heladas, ¿no? Y en los que existen grandes variaciones estacionales. Y les digo, nosotros somos un clima cálido porque las condiciones de un clima cálido son temperaturas superiores a 18 grados, pero también hay existir grandes variaciones en las estaciones. Bueno, los climas cálidos son, por ejemplo, el tropical húmedo, el tropical seco, el ecuatorio y el desértico, que es en el que nos encontramos. Nosotros no somos un clima cálido, podemos cultivar la mayoría de cultivos, porque sí, sí tenemos condiciones, ¿no? La mayoría de las hortalizas se pueden cultivar sin problema en estos climas cálidos, como ya les decía. Por eso les digo, podemos cultivar casi todas las plantas en épocas que tal vez no son las adecuadas. Siempre y cuando tengamos agua disponible, suelo, sustrato, esté rico y equilibrado. En casos extremos, el uso de malla sombra puede proporcionar los mejores resultados. Y sí, porque en temporadas de primavera suelen ser temperaturas de 35 grados con el índice UV de mayor a 11 y la radiación solar suele ser muy alta. Entonces, para cultivos como lechugas o plantas que son un poco de más frío, sí, sí nos suelen afectar, porque yo he tenido ese error de a veces cultivar lechugas a sol directo y no son las apropiadas al clima súper caluroso y tienden a subir a floración rápidamente. Si las hacemos en sombra o con malla sombra, pero esta de un 75%, sí nos permite a lo mejor cultivarlos, no con la misma calidad que en su época, pero sí se puede. Y el agua, principalmente consideremos el agua, porque si nuestro clima suele ser muy seco y tenemos escaseces de agua, pues eso no nos va a permitir expandir nuestro huerto con cultivos que demandan cantidades de agua fuerte, como las sandías, como la mayoría de las cucurbitáceas principalmente. Bueno, ahora veamos los cultivos de clima templado. Los climas templados se distribuyen en las altitudes medias entre los trópicos y los círculos polares, pero sin llegar a estos. Se caracteriza por tener estaciones casi bien marcadas y temperaturas medias anuales que rondan los 15 grados. En promedio, los 15 grados son los promedios de estas temperaturas de los climas templados. En México sí existen estas zonas, aquí por la zona de Puebla, la zona de la sierra, sí existen condiciones de clima, no son tan presentes, pero sí suele cultivarse café y plantas de clima más frío. Todas las hortalizas se pueden cultivar en los climas templados, teniendo en cuenta que unas pueden darse mejor que otras en función de las estaciones climáticas de cada época del año. Y por último, bueno, aquí se nos termina. Ya vemos que pues conocimos que existen diferentes condiciones climáticas. Vemos que la mayoría de a lo mejor de nuestros países suelen compartir dichas condiciones, algunas regiones más que otras, pero no hay tanta variación. Bueno, ahora que ya vimos estos temas principalmente, pues ya conocemos un poco más acerca de lo que es
los tipos de huertos en la clase 1. Ahora vimos que son los tipos de cultivo. Vimos que existen diferentes tipos de plantas. Vimos que pertenecen de acuerdo a, a una familia de plantas, que ellos necesitan condiciones de clima. Eso lo veremos en la clase 3. La clase 3 es muy importante que asistamos. Bueno, todas son importantes. Compartiremos nuestro manual. Esta clase también la compartiremos nuestra presentación. Y ahora pues abrimos preguntas y respuestas, ¿no? Para aclarar alguna duda en lo visto en esta clase. Si gustan, lo retrocedemos la presentación, lo volvemos a explicar. A ver, comentamos alguna pregunta, alguna duda, y para que podamos no, avanzar, no tener dudas. Y si tienen alguna duda de la clase anterior también la pueden comentar aquí. Les recuerdo, tenemos Instagram y podemos compartir nuestras preguntas y ahí se las respondemos no al instante, tal vez, porque a veces nuestras condiciones de internet o eso nos permiten, a veces andamos haciendo labores en el huerto y ahí no tenemos internet, pero sí sí les las vamos a responder. A ver, si alguien quiere alguna pregunta, dudas, las escuchamos. Vemos si hay alguna pregunta, y si no, por nuestro grupo de WhatsApp o por Instagram, por Facebook. También, si gustan, pueden compartirnos sus imágenes, sus fotos, los podemos etiquetar en nuestra cuenta de Instagram para compartir experiencias, ¿no? Vemos que sí, ya hay muchos que vemos que sí hay muchos que ya conocen acerca de este tema, que están bien avanzados. Eso es lo bueno. Y por eso les comentaba al principio de la clase, tal vez no se escuchó a oír porque teníamos problemas con nuestro micrófono, pero creo que nuevamente tenemos, a ver, y no, sí, pensé que había un error aquí con el micrófono. Y como les decía, pues van a estos problemas, así ya se compuso. Sí, teníamos aquí un problema, ya se está solucionando. Bueno, les decía, sacaremos un curso gratis igual por YouTube aquí, que se va a llamar Ecohuerto 2. Y va a ser enfocadamente a esas personas que ya conocen muy muy bien este tema, que ya se ven que han aprendido, y los que se están capacitando en este curso, que van a salir todos así súper preparados. Pues vamos a poder tomar este curso que se llama Ecohuerto 2. Este curso está enfocado a este tipo de problemas, a este tipo de personas. Tendremos temas como qué son los abonos, los biolixiviados, los abonos foliares, el tema del fertirriego en nuestro huerto. O sea que el fertirriego es un tema a nivel industrial, a nivel tecnificado, pero ya iremos incorporando, ¿no? Esos sistemas de riego de acuerdo a cómo nosotros vayamos avanzando, y ya como decía, como nuestras condiciones nos vayan permitiendo, pues vamos a incorporar más herramientas y más cosas, ¿no? Bueno, vamos a responder aquí la pregunta.
y es la plantación de la sandía. Pues dependiendo a nuestras condiciones, a nuestra zona, al clima, vamos a poder hacer nuestra plantación de sandía. Eh, la sandía normalmente aquí en la zona del hemisferio norte, suele ser una planta más como de verano. Se recomienda plantarla a principios de abril, cuando ya no hay riesgos de heladas. Antes se puede plantar en la entrada de la primavera, incluso a principios de abril, mayo, junio, julio. Yo incluso he plantado sandías hasta agosto, pero pues ya es un poco riesgoso porque ya bueno, aquí dice que la presentación, bueno, ahorita, disculpen por la desviación, pero sí, la sandía se recomienda plantar antes de llegar al verano para que la podamos cultivar, obtener nuestro fruto en lo que es la temporada de verano, un poco de otoño, porque ya en invierno pues la planta no, por las condiciones de mucho de mucho frío, pues ya no vegeta bien. Igual ya no suele ser dulce porque la planta necesita alta radiación del sol para concentrar, para que funcione el metabolismo. Es tan maravilloso este mundo de las plantas, de conocer, pero ellas también tienen un metabolismo y se da a través del sol. Y lo que le ayuda a la energía solar es en concentrar, con la ayuda de nutrientes como el potasio, el manganesio, concentrar esos nutrientes, concentrar los azúcares, los almidones, pero sí necesita mucho sol. Y ya aquí, la temporada que ya nos acercamos más a invierno, pues sí suele ya ser un poco más simple, no tiene tanto color por esa falta de sol y por el frío. Pues si la siembras ahorita, pues lo más recomendable es que debería ser en un invernadero o en una zona protegida con plástico, aislante térmico, que no va a hacer que la temperatura fría le afecte. Nuestro segundo comentario dice que trata la clase si vamos a compartir la presentación. Pues la clase se quedará guardada aquí, la podemos ver. Por ahí le damos, después del minuto 10, que es cuando iniciamos, pero podemos, se las compartiré, y cualquier duda, pues en Instagram podemos agendar una cita personalizada por alguna plataforma ya privada, Google Meet, videollamada de Instagram, y podemos conocer o profundizar temas de forma personal. ¿Cómo alimentar a las lombrices californianas? Pues si ya tenemos nuestro huerto, la podemos hacer de residuos del huerto, de podas, de lechugas, de otras, considerando que no exista alguna plaga. Pero pues tenemos que tener en cuenta que las lombrices son bueno, aquí nos dice, tenemos que considerar que las lombrices son seres vivos que necesitan, igual que nosotros, vitaminas, necesitan proteínas para que ellas puedan desarrollarse. Y pues si le damos puras lechugas o puras hojas de coles, tal vez no son las adecuadas. Debemos variar, podemos aportar pues más trozos de tomates, trozos de rabanitos y eso, para que igual podamos tener esa variedad, esa alimentación balanceada en ellas y ellas puedan reproducirse. Tenemos que considerar que no podemos agregar algunos productos que sean ácidos, como cáscaras de naranja o de cualquier cítrico, piña incluso, porque si son concentraciones altas, pues sí nos pueden dañar a nuestras lombrices. Se conoce que se les puede dañar la piel y pues morirían, ¿no?
Por acá nos comentan que en su zona acaban de entrar a primavera. Pues si acabas de iniciar en primavera no hay ningún problema para plantar la sandía, es el mejor momento. Consideramos que necesita altas temperaturas, exposición al sol no tan alta, pero bueno, sí, dependiendo, ¿no? Si la radiación, el índice UV es muy alto, muy alto, temperaturas de 40, pues sí, no la sembramos directo, pero si las temperaturas son altas, mayores incluso hasta 35, no hay ningún problema, a rayo de sol directo. Considerar que si en tu zona suele llover en primavera, pues debemos que hacer algunas labores para para evitar que se inunde la planta y llegue a presentarse alguna bacteria, un hongo en las raíces, que esa es su principal debilidad de la sandía. Y en caso de que la condición sea muy seca, pues mantener siempre la humedad, porque entre más humedad en la parte de las raíces y condiciones de calor en la parte de las hojas, la planta suele vegetar más rápido. ¿Y alguna otra pregunta? O ya terminamos. Cualquier duda en Instagram podemos seguir interactuando. Veamos. Volvemos a nuestra presentación del inicio. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, ya finalizamos nuestra presentación. Esperando que les agrade, que podamos conectarnos a nuestra próxima clase. Esta vez esperemos que nuevamente sea por YouTube. La primera clase tuvimos problemas con nuestro internet. El día jueves nuevamente tuvimos problemas. Por eso la pasamos hasta hoy. Pero esperemos que el día martes nuevamente viene la tercera clase. Y en esa podremos aprender más. Hay temas nuevos. Tratemos de explicarlos lo más que se pueda. Y nuestra última clase el día jueves, bueno, la última de estas, porque tendremos más siempre y cuando continuemos en nuestro grupo, y si no, por este canal podemos ir conociendo, ¿no? Nuestra clase número 4, una de las más importantes de este curso que estamos dando, pequeño, pero tratamos de que sea lo más enriquecido de información. Y nuestra clase, recuerdo, asistan, se llamará Los huertos en la era digital, algo así. Y esto es muy importante porque aprenderemos cómo en la época digital, por medio de una aplicación, por medio de plataformas, podemos prepararnos más, incluso conocer, identificar las plagas, entre otros, ¿no? Bueno, por aquí termina nuestra clase. Esperando que asistamos a nuestra tercera clase. Esperemos que ya puedan asistir más personas. Y pues no se pierdan la próxima clase, ¿ok? Gracias a todos por asistir y nos vemos el día martes.